Buenos días a todos los presentes, compañeros periodistas. Vamos a dar inicio a nuestra rueda de prensa trimestral con respecto al indicador IMEF. Presento a los miembros del Presidium. La maestra Delia Paredes Mier es integrante del Comité Técnico Asesor del indicador IMEF. El licenciado Víctor Manuel Herrera Espinosa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos. Nos acompaña también el contador público José Antonio Quesada Palacios, asesor de Presidencia Nacional IMEF, y su servidora Gabriela Gutiérrez Mora, que soy presidenta nacional. Vamos a tener el orden del día. Primero la presentación de los resultados del indicador IMEF por parte de la maestra Delia Paredes, que es integrante del Comité Técnico Asesor del Indicador IMEF. Luego realizaré una lectura del análisis de coyuntura y del comunicado que hemos sacado para el sector financiero con respecto a lo que está sucediendo. Y posteriormente tendremos una sesión de preguntas y respuestas en donde nuestros asesores, el licenciado Víctor Manuel Herrera, el contador público José Antonio Quesada y también la maestra Delia Paredes, así como yo, podremos estar contestando sus preguntas. Sin más, por favor, Delia, si nos ayudas con los resultados del indicador IMEF. Claro que sí. Muy buenas tardes a todos. Los datos de los indicadores em, del IMEF manufacturero y no manufacturero correspondiente al mes de junio sugieren que la economía se mantiene sin un impulso robusto. El diagnóstico de debilidad que hemos venido haciendo desde hace algunos meses se mantiene. El indicador manufacturero aumentó 0,3 puntos, pero sigue situado en la zona de contracción con un nivel de 47,8 puntos. Acuérdense que cuando los indicadores están por debajo del umbral de 50 implica que el sector está en contracción. Mientras tanto, el indicador no manufacturero cayó con mayor intensidad a 48,7 puntos, lo cual implica una reducción de 1,1 puntos. Estas cifras, pues lo que reflejan es una atonía en el dinamismo de ambos sectores, lo que apunta a que la economía empezó el segundo semestre del año con bastante debilidad. Eh, por sectores, los resultados del IMEF manufacturero reafirman el estancamiento de esta actividad en el país. Como ya mencioné, el índice se ubicó en 47,8 puntos, lo cual es una pequeña mejoría con respecto a mayo, pero acumula 15 meses consecutivos por debajo del umbral de expansión. Este comportamiento de contracción es generalizado en sus componentes clave. Lo vemos en nuevos pedidos, en producción y en empleo que se mantienen de manera persistente en zona de contracción, confirmando pues el poco impulso que tiene el sector. Incluso si ajustamos por tamaño de empresa, el indicador muestra una caída de un punto, reflejando que el debilitamiento pues no es exclusivo de un segmento en particular. Los últimos datos pues ilustran el estancamiento del índice desde mediados de 2023, evidenciando una trayectoria. Me voy a regresar un momentito para que vean esto. Una trayectoria sostenida de bajo dinamismo. La línea de tendencia ciclo, que es la línea roja, confirma que pese a algunos antibajos, el sector manufacturero ha perdido fuerza y permanece anclado en una fase contractiva. Con respecto al IMEF no manufacturero, pues lo que vemos es una caída de 1,1 puntos en junio para ubicarse también por debajo del umbral de los 50 puntos en 48,7 unidades. La tendencia a ciclo se mantuvo en pausa en este mes, situándose en 47,7 unidades. Eh, Estas métricas pues permanecen por debajo del umbral de expansión, lo que también confirma la persistencia de una fase contractiva en el sector de los servicios y del comercio. La tendencia es además descendente, lo cual refuerza la conclusión de un debilitamiento progresivo en la actividad no manufacturera
que acumula ya 7 meses consecutivos en zona de contracción. En cuanto a los componentes del indicador, todos mostraron retroceso en junio. El nuevos pedidos descendió 0.3 puntos. Producción fue quizá la contracción más pronunciada, 2 puntos abajo, cerrando en 48 unidades. El componente de empleo retrocedió 1.6 puntos hasta 47 unidades, lo que muestra una aceleración en la pérdida de dinamismo del mercado laboral. Y en contraste, el subíndice de entrega de productos, aunque disminuyó, logra mantenerse ahí en el umbral de expansión con 50.6 unidades a un ritmo menos acelerado, pero pues en general estos resultados confirman un panorama de debilidad generalizada. Gabriela, esto sería todo por mi parte. Gracias. Disculpen, no encontraba el botón, pero ahora voy a dar lectura al análisis coyuntural que también Delia, en coordinación con las personas y los economistas que son parte del indicador, nos hacen favor de entregar para el análisis correspondiente. Vamos a leer la coyuntura económica. Los primeros datos del segundo trimestre del año son mixtos con respecto a la actividad económica. Luego de que en el primer trimestre del año la economía mostrara cierta mejoría, el IGAE de abril resultó mejor a lo esperado con un crecimiento del 0.5% mensual, con mejorías en la actividad de minería, manufacturas y servicios. No obstante, en términos anuales, que son las cifras originales, la economía se encuentra 1.5% por debajo del nivel que tenía el mismo mes del año pasado. Por su parte, la balanza comercial de mayo muestra un crecimiento 1.8% anual en las exportaciones no petroleras, lo que resulta por debajo de la tasa que veníamos observando en promedio en los 3 meses anteriores, que fue el 4.9% anual. Por su parte, las importaciones también se moderaron, particularmente las de consumo no petroleras. Esto es un menos 8.1% anual y las de capital menos 15% anual, lo que habla claramente de debilidad hacia delante del consumo y de la inversión. En cuanto a la inflación, los datos más recientes siguen sugiriendo una tendencia de alza. La inflación general de mayo alcanzó 4.4% anual, mientras que la subyacente se ubicó en un nivel de 4.1 anual. Para la primera quincena de junio, la inflación general llegó a 4.5% y la subyacente a 4.2%. El repunte en la general responde en gran medida a aumentos en alimentos, así como de otros servicios. El entorno de incertidumbre se mantiene como una constante. A las tensiones comerciales se añaden ahora las tensiones geopolíticas, aunque estas últimas podrían relajarse relativamente pronto. No obstante, perdón, la falta de claridad continua afectando las perspectivas de inversión en el corto plazo. Esta incertidumbre no solo limita la toma de decisiones en el ámbito productivo, sino que también refuerza la cautela entre consumidores y empresas, en un contexto donde los motores internos de crecimiento comienzan a mostrar señales de desgaste. Hacia adelante, el panorama permanece condicionado por la evolución del entorno externo en el corto plazo, aunque en el largo plazo la perspectiva dependerá de las decisiones que se tomen internamente en cuanto al Estado de Derecho y la seguridad, entre otros. Esto es lo que podemos decir con respecto a la coyuntura de lo que es el indicador IMEF. Y vamos a leer a continuación un boletín, un comunicado que sacamos con respecto al sistema financiero y lo que está sucediendo.
El IMEF urge fortalecer al sistema financiero para blindar a la economía mexicana. El 20 de enero del 2025 se emitió una orden ejecutiva por parte del gobierno de los Estados Unidos para que el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro y otras dependencias de dicho gobierno designaran a ciertos cárteles del narcotráfico como organización terrorista extranjera y a partir de ahí se emitieran regulaciones y acciones conducentes a actuar en su contra. En este contexto, el IMEF advirtió en varias oportunidades que este hecho representaba un serio riesgo para la economía mexicana, adelantando la gravedad de la situación en caso de concretarse dicha designación, lo cual ya sucedió. Cabe mencionar que dicho señalamiento por parte de las autoridades estadounidenses también genera una legítima preocupación en torno al atractivo de México como destino de inversión, ya que la falta de una supervisión financiera sólida y autónoma puede exponer a las instituciones que operan en el país al riesgo de sanciones por parte de Estados Unidos e incrementa la percepción de incertidumbre y vulnerabilidad jurídica para los inversionistas. Este entorno puede disuadir la llegada de capital, encarecer el costo del financiamiento y debilitar la competitividad del país. Por todo ello, el IMEF urge a blindar a la economía mexicana frente a estos riesgos, situación que exige construir una arquitectura institucional más robusta, con capacidades fortalecidas de supervisión y cumplimiento que garanticen certeza, transparencia y apego a la legalidad. Contar con los controles eficaces en el sistema financiero para prevenir el lavado de dinero y detectar riesgos es fundamental para garantizar la integridad, la estabilidad y la confianza en las instituciones financieras establecidas en el país. Las autoridades mexicanas deben actuar frente a riesgos en el sistema financiero a través de mecanismos propios de supervisión y de prevención proactiva, no reactiva. Dicho lo anterior, el IMEF destaca la necesidad y urgencia de que el gobierno mexicano y el Congreso de la Unión fortalezcan la normatividad en el sector financiero, al tiempo en que exhorta a las empresas mexicanas a ejercer de manera urgente un compliance, tanto de sus operaciones futuras como pasadas, y realicen las acciones conducentes para contener impactos negativos en su operación. Este comunicado lo sacamos el día de hoy, el Consejo Directivo Nacional, presidido por mí. Estamos a sus órdenes para las preguntas correspondientes, tanto con respecto al indicador como con respecto al comunicado que realizamos. Vamos a ver quién, tenemos varias participaciones. María Luisa Aguilar de Revista Fortuna. Por favor, María Luisa, estamos a tus órdenes. Creo que se le cayó la conexión porque ya no la veo. No, no, sí, sí está. Bueno, si no, No. Diego Aguilar de La Razón. Hola, buenos días. Espero se encuentren muy bien. Eh, ya en el comunicado mencionan que puede haber daños, digamos, a la inversión eh, como consecuencia de los señalamientos por el Departamento del Tesoro. Yo quiero preguntarles si en esta posible renegociación o revisión del TEMEC prevén que influya estos señalamientos del Departamento del Tesoro a los bancos mexicanos y qué consecuencias podría atraer. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si Víctor, Otoño o José Antonio nos pueden apoyar con esta respuesta. Adelante, Víctor.
Gracias. Eh, Gracias por la pregunta y yo creo que sí va a ser parte de los temas que se van a estar discutiendo. Eh, Conforme se vaya pavimentando el camino para un tratado de libre comercio rediseñado, pues es fundamental que se tenga un sistema financiero sólido que brinde las posibilidades de financiamiento y de sistema de pagos estables sin estos riesgos. Así es que no sería sorprendente ver que estos temas sean parte de la negociación hacia el nuevo tratado. Muchas gracias. No sé si tienes algún comentario, Diego. Si no, pasamos con Dainzú Patiño de Expansión. No, está bien, gracias. Gracias, Diego. Muchas gracias. Dainzú Patiño de Expansión. Aquí estoy. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos claro. Hola, pues yo quisiera hablar un poquito acerca de las finanzas públicas. Ayer se presentó el informe de las finanzas públicas de mayo, entonces, pues sigue todavía mucha la volatilidad, la incertidumbre, también pues esta cuestión de los bancos creo que vino a agitar también el ambiente. Y yo quisiera preguntar, ¿qué tanto ven que la eficiencia recaudatoria del SAT y también los recortes que está aplicando Hacienda, frente pues a toda a esta volatilidad, está ayudando ante la volatilidad externa en materia pues de lograr esta reducción del déficit fiscal y la consolidación fiscal hacia el cierre de año? Gracias. Víctor o José Antonio o Delia. Sí, creo que es más para Víctor y Delia. Bueno, como Delia no, a ver, Delia, ¿quieres opinar sobre esto? No, comento después de lo que tú digas, que seguro va. Gracias. Pues mira, obviamente sí ayuda. Cualquier esfuerzo que se tenga para poder aumentar los ingresos y reducir los gastos, para reducir el déficit a lo menor posible que se pueda en 2025, ayuda sobre todo para poder sortear una posible baja de calificación en el corto plazo. Se mantiene el reto de poder alcanzar un déficit consolidado, ampliado, de más cercano a 4% para este año, para que ya pase a un nivel más normal de lo que espera el mercado el año que entra en 3,5%. Pero también tenemos varios retos enfrente, Dainzú, porque la economía se está desacelerando. Ya Delia estuvo explicando cómo se ve el indicador. No se ve que la economía pueda reactivarse en el corto plazo así de fácil. Y esto puede llegar a empezar a afectar la recaudación de impuestos en los siguientes meses, porque conforme la gente tenga menos dinero para gastar, pues va a haber menos recaudación del IVA. Si empiezan a cerrar plantas, sobre todo las automotrices que están experimentando una caída en exportaciones bastante importante, y empiezan los despidos, pues va a haber menos impuestos sobre la renta. Y queremos mantener el optimismo de que la situación en los primeros 5 meses se va a mantener lo más posible en lo que queda del año, pero sí es un panorama un poco complicado de mantener para el resto del año. Y Delia, no sé si quieres agregar algo. No, efectivamente, totalmente de acuerdo contigo. El tema de la consolidación fiscal es deseable. Es una de estas cosas que siempre los economistas, cuando hablamos de que se va a reducir el déficit, normalmente prevemos que va a haber menor crecimiento, pero esta vez es deseable en el sentido de que mantener la disciplina fiscal es fundamental también para poder hacer frente a toda esta volatilidad, ¿no? Tener fundamentales macroeconómicos sanos es vital para que las economías pues puedan seguir ahora sí que produciendo y haciendo las actividades que sin tener
pues crisis en ninguno de sus sectores. Gracias. Me gustaría agregar una pregunta. En materia, por ejemplo, de fiscal y bueno, más que nada de fiscalización por parte del SAT, o más bien con las revisiones que hace el SAT. ¿Qué podríamos ver en este sentido en el tema fiscal derivado de la acusación de estos tres instituciones financieras? Ya sea pues en empresas y pues también las personas físicas que finalmente pues también salimos ahí afectados. Y tu pregunta va en sentido de la fiscalización que se tiene relacionada a los impuestos o a las actividades comerciales y de pagos que se llevan a cabo. En general sería pues de las revisiones que hace el SAT para el correcto, bueno, ahorita va a estar vigilante más en cuanto a pues poder detectar actividades ilícitas y veríamos como ese tipo de cuestiones más, pues más apretadas, más ajustadas. Mira, Dainzú, yo te diría, el lavado de dinero no solamente tiene que ver con el narcotráfico, también tiene que ver con la evasión fiscal. Y lamentablemente nuestro país se ha caracterizado por tener una de las menores recaudaciones de impuestos, sobre todo impuestos sobre la renta, no solamente en la OSD, sino también en Latinoamérica. Y es- hay muchos motivos de esto. Uno de ellos es la gran informalidad de nuestra economía, pero también hay un problema recurrente de la evasión y la elusión de impuestos y una mayor fiscalización que pudiera estar destinada para evitar operaciones ilícitas relacionadas al crimen organizado también puede funcionar para mantener fiscalización en las operaciones legítimas. A final de cuentas, el objetivo no solamente es que se tengan menos problemas como los que tuvimos la semana pasada con estas instituciones bancarias, sino que también la gente pague los impuestos que deba de pagar y que un mayor esfuerzo de fiscalización utilizando nuevas tecnologías puede conllevar a un sostenimiento de la recaudación en un año complicado de desaceleración. Pero a final de cuentas, tú comparas la recaudación que se tiene en México de los impuestos directos con, por ejemplo, la que se tiene en Brasil o en Argentina y estamos muy por abajo de ellos. No sé si quieras agregar algo, Delia, porque sé que hemos platicado estos temas en el comité muchas veces. Sí, claro, efectivamente, pues como bien dices, es el tema en México sobre uno de los problemas que tiene por el lado del ingreso las finanzas públicas es la base gravable y el problema que hay de fiscalización y que han hecho esfuerzos para poder mejorarlo. Y eso es una de los varios frentes que se tienen que atacar por el lado de los ingresos para las finanzas públicas, ¿no? También habría que hablar de otro tipo de medidas con el fin de pues, tener una posición financiera más sólida, ¿no? Que el gobierno tuviera esa posición. Yo quizá nada más agregarle, Dainzú, que es muy importante ver las atribuciones de cada autoridad y al SAT no le corresponde el tema del lavado de dinero. Si bien sí tiene que informar a la unidad de inteligencia financiera y también a su contraparte en la comisión de algunos de los puntos que llegan a través de la parte fiscal, verbigracia en las declaraciones anuales donde viene el componente de criptoactivos. Las posiciones de criptoactivos se reportan ahí y se comparten, pero no es obligación del SAT el tema de la supervisión del lavado de dinero, sino más bien de la contribución fiscal de toda la masa de contribuyentes. Gracias, gracias, saludos a todos. Muchas gracias. Vamos con José Luis Sánchez de Radio Anáhuac. Él nos pregunta, ¿el IMEF considera que continuará la debilidad económica para el segundo semestre del 2025?
Pues sí, a juzgar por el indicador IMEF, los datos que sugieren, y como ya también mencionó Gabriela en el comunicado de análisis de la coyuntura, los primeros datos que tenemos sobre el segundo semestre del año, pues apuntan a que vamos a tener va a seguir esta desaceleración económica. Pues inclusive los analistas de mercado han estado bajando sus previsiones de crecimiento en los últimos meses. Sí, un poco también sumando a los comentarios, sabemos que IMEF realiza en forma mensual, apoyado en el indicador IMEF y también en la encuesta que realizamos en el Comité de Estudios Económicos presidido por Víctor Manuel Herrera, y se publican estas perspectivas. Y sí, la verdad es que mes con mes estamos realizando esta publicación y nada más estar al pendiente de la publicación que será próximamente. También pregunta José Luis Sánchez a José Antonio Perdón, Gaby. Quesada. Sí. Nada más le voy a pedir de favor a Gloria que nos ayude a coordinar las preguntas porque Natalie ya se sumó a la lista de preguntas y María Luisa Aguilar también. Entonces, si nos puede agregar en el chat para mantener un orden y que Sí. No tengamos tengo a oportunidad de responder Natalie, todas. pero le pregunto. Ok. Ok. Sí, Perdón estoy la siguiendo. interrupción. Sí, estamos siguiendo el orden de cómo han llegado las preguntas. Sí, también José Luis Sánchez pregunta a José Antonio Quesada cómo considera el IMEF la reforma de la ley antilavado. Eh, a mí me gusta mucho cómo se hizo el posicionamiento que leyó la presidenta hace unos minutos, porque creo que es muy completo en relación a lo que vimos la semana pasada. Una cosa es lo que sucedió por el acto del Departamento del Tesoro y todo lo que fue el cambio de contexto por la situación de el 20 de enero y la orden ejecutiva. Y otra cosa es todo lo que se ha avanzado en la regulación de prevención del lavado de dinero en nuestro país, que curiosamente también la semana pasada se modificó la ley antilavado y de alguna manera contempla también a las organizaciones terroristas dentro de lo que es el contexto de riesgo en la misma ley. Uno de los temas más interesantes de dicha ley, pues también es el haber incrementado las actividades vulnerables y ser más puntual en que esto no solo le puede afectar al sector financiero, sino a la economía toda y en particular a estas actividades vulnerables. Quizás solo adicionar al comentario que una cosa es el sistema de creación de la ley antilavado y cómo es que se ha desarrollado en nuestra economía. Y otra cosa es el contexto de riesgo donde si le añades otras regulaciones como esta del 20 de enero, pues te lleva a una situación donde no solo es el cumplimiento normativo, sino toda la manera como operas como economía. Y creo que el ámbito de la ley antilevado en México, si bien está construido sistemáticamente sobre las adiciones de lo que ya teníamos para tener una normativa internacional, tememos de aplicarla en un contexto completo de negocios donde clientes, proveedores, accionistas y cualquier stakeholder que esté alrededor de la empresa, si está en una actividad de las denominadas por las organizaciones terroristas en este acto, podría poner en riesgo a la entidad, amén de lo que está establecido en los ordenamientos de lavado de dinero. Gracias. Muchas gracias. Vamos a volver con María Luisa Aguilar, que estaba en primer lugar, pero no funcionaba, creo, su micrófono. Y es sobre la reforma. A ver, primero es sobre las remesas. ¿Cómo ve el IMEF el real impacto que puede tener la aprobación en las finanzas públicas de México con relación a las remesas, al impuesto en las remesas? Perdón, Gaby. Ese es de Natalie Rizzo. Ah, Esta María Luisa Aguilar está preguntando la opinión del IMEF sobre ok. el reporte de gobernanza del Banco de México. Ah, ok. Sí, María Luisa, perdón, la confusión. Entonces, María Luisa, si quieres con tu micrófono preguntar directamente.
Hola, muchas gracias. Es que tuve que salirme, pero no sé si me escuchan bien. Buenas tardes a todos. Está relacionado con la parte de gobernanza que también deriva, obviamente, de los últimos acontecimientos que se han visto en el sistema financiero mexicano. La gobernanza vuelve a estar en el centro de la preocupación de los 42 grupos financieros que consultó el Banco de México para la encuesta del mes pasado y me llama la atención que sigue estando en primer término. Y aquí la pregunta, además de las expectativas con relación a la gobernanza, que es un punto muy sensible en estos momentos, ¿qué otras consideraciones se están tomando como la mayor organización de financieros? José Antonio Quesada lo explicaba muy bien, pero sí me gustaría saber en estos momentos que están platicando ustedes con sus miembros de la organización en relación a esta actividad que efectivamente rebasa inclusive aquellos, aquellas cuestiones o aquellas iniciativas que se ven muy fuertes y en ese sentido, ¿cuáles serían los desafíos, a lo mejor sí en el corto plazo, pero sobre todo, qué es lo que tienen que estar haciendo desde ahora? Gracias. Toño, nos ayudas, por favor. Sí, con mucho gusto. Bueno, yo creo que es una situación de ocupación y de preocupación estar destacando en la membresía, como tú bien refieres, estas grandes situaciones. Y recién el IMEF tuvo un foro precisamente sobre el sector financiero y en ese foro creo que algo que se abordó de manera muy afortunada, pues es el amplio espectro que estas regulaciones tienen, porque ahorita estamos hablando de los bancos y sin duda, pues los bancos, sobre todo los sistémicos, tienen recursos que pueden establecer una inteligencia artificial y una serie de acciones encaminadas a tener una mejor protección, pero hay otros niveles de regulación, como pueden ser a sectores como las SOFIPOS, como las SOFOMES, como el sector de crédito y ahorro popular, donde también están expuestos a estas disposiciones y donde tienen ellos que, pues de alguna manera, bregar con menos recursos. Entonces, el IMEF ha estado en este ejercicio de difusión. Entiendo también que viene este foro de inteligencia artificial, donde pues precisamente poner la tecnología al servicio de una prevención y de un adecuado cumplimiento, pues es materia constante de preocupación, como decía, y el impacto pues que esto puede tener dentro de la tarea de estas empresas pues redunda en el tema de sostenibilidad. Si no pueden adaptarse a esta nueva realidad, si no pueden adecuarse a lidiar con una situación más compleja, pues el tema de sostenibilidad es algo que también podría afectarles. Entonces, pues no sé, Presidenta, creo que a grandes rasgos es de lo que yo recuerdo, pero puede ser que ustedes tengan más sensibles algunos otros foros. ¿Puedo hacer un comentario adicional, Toño? Por Claro. favor. Y mira, María Luisa, te voy a platicar un poco de lo que ha sido experiencia propia. Lo que me ha tocado ver aquí en México es que tenemos hemos estado acostumbrados a manejar una serie de regulaciones con nuestras autoridades locales desde hace ya mucho tiempo y con cierta eficiencia en la prevención del lavado de dinero, reportándola. Pero ahora estamos viviendo un entorno nuevo, donde tenemos entes regulatorios externos a los cuales las empresas y los bancos mexicanos no hay contacto directo con ellos ni reporte. Y hay una nueva realidad. Si tú ves lo que pasó la semana pasada, fueron sanciones de una entidad extranjera a las operaciones internacionales de estas instituciones. Están en su derecho de hacerlo, pero no hemos nosotros trabajado todavía como entidades mexicanas el poder subir el nivel no quiero usar el anglicismo compliance, digamos, de gestión de riesgos para evitar este tipo de sanciones al mismo nivel que se tienen en algunas instituciones en el extranjero, porque no habíamos tenido la necesidad de hacerlo, ya lo tenemos que hacer. Y una cosa muy importante que tanto el FinCEN como la OFAC
toman en cuenta para emitir una sanción es que si tú como institución tienes controles bien establecidos, entrenas a tu equipo de trabajo constantemente y le das seguimiento y control, pues obviamente no vas a poder evitar que eventualmente se te cuele alguien que no deba tu operación, pero son atenuantes para poder, en todo caso, ser merecedores de una multa, pero no de una sanción como de estos tipos. La sanción que tiene el OFAC es la más extrema, que es congelamiento de activos y prohibición de actividad, pero lo que vimos en FinCEN la semana pasada es una prohibición de contrapartes de operar a partir del día 21 del anuncio. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo en las empresas mexicanas, ya sea bancos o compañías, para mejorar nuestros sistemas de monitoreo y mantener el control y entrenamiento del personal y también de nuestros reguladores para poder entablar esa comunicación fluida con los reguladores extranjeros para evitar llegar a estas sanciones que son muy extremas y que ponen en peligro la permanencia de las instituciones. Así es que yo creo que debe ser un trabajo conjunto del sector privado y del sector público para poder mejorar estos niveles de control a lo que otras latitudes están acostumbrados. Sí, Perfecto, muchas gracias. muchas gracias. Tenemos Perdón, Gabriela, nada más quería yo Sí. hacer una precisión. Estoy Sí. totalmente de acuerdo con lo que mencionaron José Antonio y Víctor. Es en lo que nos tenemos que enfocar, es sumamente de suma importancia, pero vamos a hacer la precisión que la encuesta de Banjico, cuando habla de gobernanza, es cuando se les pregunta a los participantes del mercado cuáles son los obstáculos para el crecimiento. Y dentro de esta gobernanza, lo que se les pregunta es los problemas de inseguridad pública, por ejemplo, son los que más preocupan, del 35% que contestó que esto es un problema serio, 18% cree que es por problemas de inseguridad pública, otros problemas de Estado de Derecho, por la corrupción y por la incertidumbre política interna, entre otros, ¿no? Entonces, son, digamos, dos cuestiones de vital importancia lo que mencionaron Víctor y José Antonio, pero no tiene que ver con lo que se pregunta en la encuesta de Banjico. Muchas gracias, Delia. Sí, justamente en IMEF estamos realizando permanentemente este feedback con los socios a través de los foros y a través de los comités que tenemos en IMEF para estar al tanto de lo que está sucediendo, pero también para exponer las posiciones y exponer todo lo que sale de encuestas en relación a todos los indicadores para poder tomar estas decisiones más importantes. Tenemos pedido de participación de Miguel Moscoso, del CEO. Hola, buenas tardes. Tengo un par de preguntas. ¿Qué lectura, ayer sobre los datos de finanzas públicas a mayo, qué lectura hacen sobre la debilidad en la captación del IEPS? ¿A qué responde esta caída de 1% anual, en términos reales de enero a mayo? Esa es una. Y la siguiente es sobre el sector de la minería. ¿Qué factores están provocando un mayor enfriamiento en este sector que tan solo en el primer trimestre el PIB de este sector se contrajo 9% a tasa anual? Muchas gracias. No sé si Víctor nos ayudas o Delia. Delia, ¿tú luego manejas esas estadísticas o quieres que vaya primero? Vas primero si quieres. Bueno, mira, en el tema del IEPS, eh, el rubro más importante que impacta en los números es el IEPS de las gasolinas. Ahí está, el fisco recauda una gran cantidad de recursos por este impuesto. Y lo que se observa en todo caso es una menor recaudación del IEPS de las gasolinas que puede ser por una baja en el precio que ha habido en el mercado internacional y también por una baja en la demanda por la desaceleración de las cuales... Esto es lo que podemos Gloria, ¿le puedes cortar el micrófono a Ernesto, por Ernesto, favor? Gloria, sí, permítame, por favor. Perdón la interrupción.
Entonces, te decía que puede ser la baja en la recaudación por dos temas. Uno, por la baja del precio de la gasolina, que el IEPS pueda ajustarse también un poco a la baja, y por el tema de la desaceleración económica que estaba comentando Delia en la presentación del indicador. Y con respecto al PIB de minería, miras, tú sabes que en minería está la producción petrolera. Si le quitamos al PIB la producción petrolera hubiera crecido 1.1% en lugar de 0.8% anual en el primer trimestre del año. Entonces, lo que está pesando mucho ahí es este tema petrolero también. Que además, como siguiendo un poco tu línea de pensamiento, Delia, pues ya estamos abajo de 1.4 millones de barriles de producción diaria de crudo, ¿no? Es muy para abajo de las estimaciones originales. Exactamente. Muchas gracias. Tenemos participación de Miguel Ramírez. ¿Qué tal? Buen día. A mí me gustaría platicar con ustedes este entorno de incertidumbre que hablan constante. Todo lo que han dicho ahorita, hay que agregarle esta parte de el lavado de dinero que se agregó por la semana reciente. ¿Es la pregunta? Sí, eso sería otro elemento que tenemos que sumar a esta incertidumbre y esta debilidad económica que se prevé hacia adelante. ¿Esto? Sí, ay, perdón, pero sí tengo que participar en esto. Desde el mes de enero, justamente IMEF sacó tres bullets que presentan inseguridad justamente para el crecimiento del país. El primero era la migración, el segundo era los aranceles y el tercero era la declaración de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Desde el 20 de enero que sucedió esto, todos los meses hemos estado recapitulando estos factores que son los determinantes para poder ahora sí que proyectar el tema del crecimiento o decrecimiento que se ve reflejado en el indicador IMEF. Entonces, no es una añadidura de último momento la parte de la declaración de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y la afectación al sistema financiero. Lo veníamos comentando con Víctor, que se han dado los pasos en esa secuencia, la migración, los aranceles y esta declaratoria. Entonces, sí, digo, para ampliar la respuesta, sí tenemos a Víctor o a José Antonio que nos puedan ilustrar. Y como tú bien mencionas, Gaby, es el peligro que anotábamos en los boletines, sobre todo el de febrero y el de marzo, que hicimos particular énfasis de esto, era de que podrían afectar ciertas instituciones y ya sucedió y hoy tenemos tres instituciones menos de las que teníamos antes o funcionando de una manera que no deberían de estar funcionando, y la cual no solamente reduce los servicios que pueden ofrecer a los entes económicos y a las personas en México, sino que también se compromete su estabilidad futura y su permanencia en el sector, ¿no? A nadie beneficia que tengamos menos instituciones financieras en México o que estén paralizadas por este tipo de situaciones. Y eso eventualmente sí afecta el crecimiento de la economía en su conjunto. En esta parte, sí. Entonces, en esta parte lo que vemos es esta reforma que se acaba de aprobar para fortalecer el lavado de dinero. ¿Sí apoyará, no apoyará? Y seguiremos viendo estas situaciones, porque además allá dicen que sí, sí hay pruebas contundentes y aquí las autoridades mexicanas dicen que no hay pruebas contundentes. Entonces, qué va a pasar ahí? ¿Cómo va a funcionar este mecanismo? Mira, Miguel, esa pregunta se me hace muy interesante porque la presidenta en el momento cero salió a decir que no había pruebas y que no había
una situación que le permitiera conocer de alguna problemática grave en el sector financiero y después la Comisión Nacional Bancaria intervino a las instituciones. Yo creo que la Comisión Nacional Bancaria se precipitó en su ejercicio porque efectivamente si no había pruebas, ¿para que los intervienes? Las intervenciones están en los términos de la ley de instituciones de crédito y del mercado de valores muy específicas para las situaciones de liquidez o de problemática donde hay una serie de alarmas antes de intervenir. Yo pienso que debió de hacer una inspección, no una intervención. Los términos son muy importantes porque precisamente la sostenibilidad de estas instituciones puede ser afectada de distinta manera. Las pruebas del FinCEN, como platicaba al principio, vienen de varios años pasados y además no son las únicas instituciones que tienen este tipo de situaciones. Por eso es que para mí se me hace tan importante la revisión de lo que son estas pruebas y me remito al tema del fentanilo y de los temas de exportación con China. Hay muchas empresas en nuestro país que hacen importaciones importantes de fentanilo de manera lícita para fines lícitos. ¿Qué quiero decir esto? El sector médico. Hay muchos sectores donde el fentanilo resulta mucho más barato que otro tipo de medicinas para paliar el dolor y el fentanilo es 10 veces más barato. Entonces a lo que voy es que hay sectores en el sector salud donde esto es completamente procedente. El hecho de la investigación y del soporte de las distintas pruebas que el FinCEN dio no necesariamente son prueba concluyente y estas empresas se pueden defender en las cortes americanas. Entonces, lo que te quiero decir es que esto no necesariamente está conectado con lo del lavado de dinero. El tema del lavado de dinero es otra pila con otra estructura de regulaciones para probar el cumplimiento o no en temas de PLD. Y se acaba de modificar la ley, como decía la semana pasada. ¿Qué quiere decir? Que conforme a nuestros ordenamientos internacionales, las leyes de PLD estarán al día, sí, pero no necesariamente esto te contraviene el ordenamiento del Fentanyl Act y de la orden ejecutiva de las organizaciones terroristas. En alguna intervención anterior, por eso comentaba que la vertebración en la parte jurídica puede estar bien hecha, pero la armonización con el ambiente de negocios en nuestro país es diferente, variopinta y compleja en cada institución. Hay instituciones que por sus geografías y por su problemática están más expuestas que otras, sí. Ese análisis de riesgos es un análisis de riesgos mucho más complejo y mucho más abierto que simplemente el cumplimiento para fines de ley de lavado de dinero y para fines de un compliance. Entonces, sí creo que este es un llamado de atención para todas las empresas en cuanto a su revisión del contexto de operación y tomar las medidas conducentes para que no les afecte o no les afecte tanto o puedan tener soportado un sistema de monitoreo de riesgo donde tengan muy soportado por qué hacen estas operaciones y con quién en mercados internacionales. Ok, y una última pregunta por mi parte sería, esa incertidumbre que llama, no sé si vieron hoy el reporte de expectativas en el Banco de México, en donde pues empeoran cada vez el clima de negocios. Estos antecedentes que marcaba anteriormente Gabriela seguirán presentes por lo que vemos en en el complemento de este año y del siguiente, para que el crecimiento económico mexicano siga igual, muy por debajo de las expectativas. Víctor. Yo creo que es un reto a vencer, Miguel. No ayuda a este tipo de situaciones y en la medida en la que podamos nosotros responder rápidamente como país y los reguladores ante las instituciones intervenidas, pues vamos a poder dejar este capítulo atrás, ¿no? Pero sí, no ayuda a un dinamismo económico hacia adelante. Sí. Entonces, esta incertidumbre se traduce en una incertidumbre económica hacia adelante. Sí, porque hasta que no veamos que
dejen de aparecer este tipo de situaciones. Volvemos a lo mismo. Cada institución tiene su manera de estar implementando controles y si hay instituciones cuyos controles dejan algo que desear, existe el riesgo que pueda haber más situaciones como esta. Yo creo que es un esfuerzo conjunto que tiene que hacer tanto el sector privado como el sector público para podernos asegurar que las medidas están bien implementadas y bien supervisadas por las autoridades. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora sí, perdón por la espera, Natalie, pero ya ahora sí es tu turno de las Perdón, preguntas, Gaby, por favor. va Aida. Eh, Creo que Natalie estaba antes, pero bueno, Aida Ramírez de Ovaciones. Y si quieren leo el comentario. Dice, tras el comunicado, esto quiere decir que el gobierno fue omiso ante las advertencias que el gobierno de Estados Unidos y el mismo IMEF hicieron antes de concluir el 2024. Y si la situación de estos bancos inhibe aún más la posibilidad de inversión de locales y extranjeros. Yo Eh, diría que por los comunicados del Tesoro de Estados Unidos, las operaciones más grandes, más importantes que se reportaron como causas de esta sanción ocurrieron en el 2012-2013. Esto ya tiene algún tiempo que ha sucedido. Hubo otras adicionales que salieron en el radar, pero quizás de menor impacto económico. Pero sí te habla de que hay una tarea que hacer, ¿no? Hay una tarea de hacer por parte de las instituciones para evitar que se tengan este tipo de operaciones dentro de tu gestión diaria y por parte del regulador para evitar que se llegue a una sanción en donde se paralicen a las instituciones. Yo creo que es un trabajo en conjunto. No sé tú qué piensas, José Antonio, porque a ti te tocó ser regulador, pero yo que he estado en el sector financiero toda mi vida, sí, hay una responsabilidad por parte de las instituciones de mantener el mejor control de estos riesgos y podérselo demostrar al regulador donde estés operando. Bueno, quizá nada más agregarte ante la pregunta que decía que si el gobierno fue omiso ante el llamado del IMEF. Bueno, no diría el gobierno, diría sociedad toda fue omisa. O sea, cámaras empresariales, entes reguladores, etcétera, etcétera. El nivel de riesgo desde enero del 2025, cuando cambian a los FTOs, pues te subía 4 o 5 rayitas la temperatura en cuanto a la aplicación de cierta regulación extraterritorial, que eso es la parte más importante que tenemos que entender, porque en este caso las instituciones pueden seguir operando, pero ya no en operaciones de exportación e importación, ya no en temas de remesas, ahí ya le cerraron la llave. Entonces, es muy importante saber que todas las operaciones de empresas que estén a nivel internacional, pero que con foco en Estados Unidos, en estas regulaciones y leyes, si no han hecho una revisión completa del ambiente en el que operan, pues hasta por vender alimentos en algunas zonas geográficas, pueden decirte que estás dándole de comer a estos FTOs o estas organizaciones terroristas y en consecuencia, pues los estás apoyando, ¿no? Entonces creo que sí es algo que es una llamada de atención ahora, en julio, después de lo pasado en enero, a revisar la manera de operar y cómo es que tú tienes que soportar todo tu entorno, decía yo, con clientes, proveedores, accionistas, terceras partes, y en ese caso deslindarte si no lo has hecho o soportar que estás haciendo tu compliance para verificar que no estás soportando estos grupos terroristas. Sí, y la segunda parte de la pregunta es, por otro lado, ¿la economía terminará el año en contracción o con recesión, como dijo el ICC México? Ahí, si me permiten, pues nosotros emitimos nuestras perspectivas mensuales y como podemos darnos cuenta, todo es cambiante.
en forma diaria. Lo que sucedió la semana pasada, no es lo mismo de lo que sucede ahora, y el reflejo lo podemos ver justamente en el indicador IMEF que Delia nos hizo favor de analizar su comportamiento en motivo de esta rueda de prensa. Entonces, sí, si terminará con contracción o con recesión dependerá de cómo se vaya comportando la economía frente a todos los factores que inciden, incluyendo sin limitación a geopolítica, estos análisis, los aranceles, la migración, etcétera. En cuanto a esta parte de perspectivas económicas, vamos a realizar un foro de perspectivas económicas como lo hacemos cada trimestre en IMEF, y esta vez va a ser con la participación de nuestros miembros del Comité de Estudios Económicos, pero particularmente del de fechado de ciclos de la economía, que son los que determinan las curvas que presenta la economía para una recesión, desde una contracción, una recesión o salir de ella. Entonces, estemos al pendiente de este foro de perspectivas económicas o de estas perspectivas económicas que vamos a hacer. Independientemente de eso, Delia, si nos quieres comentar. No, efectivamente yo creo que va a ser bien importante la visión del comité de fechado de ciclos económicos. Quizá el 2025 no vaya a ser negativo en su totalidad porque el primer trimestre fue relativamente bueno y el segundo trimestre, aunque débil, y cuando estoy hablando de bueno, quiere decir que no estamos en negativo, simple y sencillamente, pero la verdad es, como se los dije antes, es que no estamos viendo nada que nos diga que esta economía puede tener un impulso en el segundo semestre del año. Entonces vamos a acabar con crecimiento muy cerquita de cero. ¿Y qué es lo que puede hacer que se vuelva negativo? No, pues vamos a ver cómo va el segundo semestre del año. Muchas gracias. Ahora sí vamos con Natalie Rizzo. No sé si quieres participar o quieres que lea las preguntas. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos, Natalie. Bien, buenísimo. Buenas tardes. Bueno, quería hacer dos preguntas en relación también con posibles impactos en las finanzas públicas. Primero, sobre remesas. Hoy salieron los datos de Banxico, pero sobre todo la ley de Estados Unidos que impone impuestos a las remesas. Quería sobre todo saber cómo ve el IMEF esta aprobación, sobre todo en términos de impacto real que puede tener eso en las finanzas públicas de México, o si es apenas un signo más de poderío político, digamos, que quiere mostrar Estados Unidos. Eso por un lado. Gracias, Natalie. Mira, déjame primero abordar el tema de la caída de las remesas, que fue la primera parte de tu pregunta. Eh, a pesar de que es un monto importante de remesas las que recibimos como país, más de 60,000 millones de dólares, es solamente 3%, un poquito más del PIB. Entonces, a nivel nacional, no es un impacto considerable una baja de este porcentaje. Pero no podemos dejar de pensar, Natalie, que estas remesas en algunos municipios muy pobres y muy apartados de México representan un porcentaje importante de su actividad económica. Me pongo a pensar, porque le estaba dando el ejemplo a una persona del comité. Hay un municipio muy pobre en Chiapas que depende fuertemente de las remesas. Es un municipio con baja población y son solamente 8 millones de dólares de remesas, pero es un porcentaje importante de su economía local. Entonces, una caída pues ya llevamos dos caídas al hilo, porque en total pueden sumar más de 10%. A ese nivel sí tiene un impacto en la economía local, ¿no? No a nivel nacional, pero sí muy puntual y muy dirigido, sí puede tener un impacto. Ahora, con respecto a tu segunda pregunta, que es con el arancel, afortunadamente está saliendo más bajo de lo que se estaba estimando originalmente, y además con operaciones de efectivo, que suena más en una operación de control que están tratando de poner en Estados Unidos,
más que una fuente de recursos, porque si cuando se tenía pensado 3,5% de las remesas se estaba pensando en 2, 3 mil millones de dólares, 1% sobre operaciones en efectivo, que no he hecho la cuenta a este momento, pues es mucho menor de lo que originalmente se podía recaudar, ¿no? Pero lo más importante, yo creo, sin perder de vista, es que las remesas son muy importantes para ciertas comunidades muy pobres en el país y cualquier disminución, ya sea por un menor monto de envíos o por un arancel, que pueden ser quizás $10 de menos que se reciban, para mucha gente es mucho dinero. Bien, muchas gracias. Y la otra era sobre la reforma también de pensiones, particularmente el decreto que reduce la edad de jubilación para determinados trabajadores. También cómo lo ve el IMEF, si les alerta o les preocupa en términos de impacto para el equilibrio fiscal. Pues mira, te voy a poner un ejemplo antes de estas modificaciones. Hoy, este año, estamos pagando aproximadamente, y Delia me corrige si estoy en lo equivocado, pero estamos pagando poco más de 6% del PIB en pensiones. Para el 2030, siguiendo el ritmo actual, vamos a estar pagando 9% o más del PIB en pensiones. Reducir la edad de jubilación, aunque sea en un solo grupo de la población, sobre todo a niveles de 55 años, te estresa las finanzas públicas a futuro. Ponte a pensar que mucha de esta gente va a estar retirándose a los 55 y su expectativa de vida es de 85, 90 años. Y el erario va a estar cargando con un monto muy importante de pensiones durante un plazo muy largo, y eso va a ser menos recursos para el resto de la población. Por eso era muy importante hacer un plan de pensiones. Y si tú ves lo que está pasando en el mundo, hay una tendencia de aumentar la edad de retiro, no de reducirla. Y lo que estamos viendo en Europa es una resistencia a ampliarla, pero no la están reduciendo. Esto va a tener un costo muy importante para México en los siguientes 15, 20 años. Y yo añadiría además que le pone presión a las finanzas públicas en términos de que no solo, como bien decía Víctor, se canalizan los recursos hacia otra. Estas pensiones son gasto ya que nos tenemos que comprometer a hacer, junto con, por ejemplo, el costo financiero, lo cual implica que de venir una recesión o un choque que no viéramos, el gobierno se queda sin margen de maniobra para apoyar a la economía. Muchas gracias. Muchas Ya gracias. no. Sí, ya no tenemos más participaciones, a menos que alguien más quiera realizar algún comentario o pregunta. Creo que no. Pues nada más agradecerles a todos por su cobertura, por su presencia, por siempre estar al pendiente de lo que decimos en IMEF y cómo queremos aportar, como decía José Antonio, socialmente para poder realizar mejores acciones que promuevan el crecimiento, que nos permitan ver dónde nos equivocamos para poder remendar o reanudar lo que tengamos que hacer, y siempre estamos al pendiente y a sus órdenes. Muchas gracias, prensa. Muchísimas gracias, Delia, por todo el análisis y por acompañarnos. Gracias, Víctor, por siempre estar al pendiente, y muchísimas gracias, José Antonio, por apoyarnos con esto. Listo. Un gusto. Muchas gracias y que tengamos todos, pues, buenos días. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Gracias. Hasta luego.